estimadas y estimados estudiantes. ¿Cómo me escuchan? Buen día, doctor. ¿Sí se escucha? Todo claro. Muy bien, gracias. Entonces, empezaremos la clase de hoy. Hoy vamos a hablar del control local del flujo sanguíneo hacia los tejidos y el control que realizan los tejidos en relación a sus necesidades, de la cantidad de sangre que llegue a ellos. Además, vamos a hablar también del control humoral. Cuando hablamos del control humoral, nos referimos generalmente a el control que se realiza a través de algunas hormonas que también actúan directamente produciendo una vasodilatación o una vasoconstricción. Bien, entonces hablaremos del control local. ¿Qué quiere decir esto? Cada tejido tiene la capacidad de controlar su propio flujo sanguíneo local en proporción a sus necesidades metabólicas. O sea, cuanto mayor es la actividad metabólica de un tejido, mayor cantidad de flujo sanguíneo necesita que llegue mayor cantidad de sangre, trayendo oxígeno, trayendo nutrientes, vitaminas para la actividad aumentada del tejido. Cuando el tejido disminuye su actividad metabólica, también necesita menos cantidad de nutrientes, menos cantidad de oxígeno, por lo tanto, disminuye el flujo sanguíneo hacia ese tejido. Ahora, entonces, este aumento y esta disminución del flujo sanguíneo en relación a las necesidades metabólicas, con relación a la actividad metabólica del tejido, está directamente controlado por el propio tejido. No hay otro sistema, el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, las hormonas no intervienen en el control local, que es el control más importante, el control inmediato del flujo sanguíneo. Un músculo, por ejemplo, que empieza a entrar en actividad, requiere mayor cantidad de oxígeno, más cantidad de glucosa para poderse contraer y relajar con rapidez. Entonces necesita que aumente la cantidad de sangre. ¿Quién determina eso? Es el propio músculo, a través de varios mecanismos que vamos a ver enseguida. Ahora, ¿cuáles son esas necesidades, entonces, específicas de flujo sanguíneo en cada tejido? El aporte de oxígeno, ¿no? Si aumenta la actividad, más oxígeno. Si disminuye la actividad, menos oxígeno. O también el aporte de nutrientes. Si aumenta la actividad, más nutrientes. Si disminuye la actividad, menos nutrientes. También es necesario que los tejidos no solamente reciban nutrientes u oxígeno, sino además al entrar en actividad metabólica, un tejido produce cantidad de productos de desecho, como dióxido de carbono, iones hidrógeno, urea, creatinina, ¿no? Sustancias ácidas, sustancias básicas, que tienen que ver con las propias actividades metabólicas del tejido. Son muchas de estas sustancias, entre ellos el dióxido de carbono, son sustancias tóxicas que no se pueden concentrar en la célula y ni en el espacio intersticial, y entonces tienen que necesariamente ser eliminadas. ¿Cómo se elimina este incremento de sustancias tóxicas? A través de un incremento también del flujo sanguíneo. En general, ¿verdad?, para mantener las concentraciones adecuadas de iones en los tejidos, se requiere de un flujo sanguíneo que vaya en relación con estas concentraciones. En general, cuando hablamos de homeostasis, de mantener las condiciones casi, ¿no?, constantes del medio interno, es decir, del líquido extracelular, estamos hablando de que el flujo sanguíneo tenga esa capacidad de llevar la cantidad de nutrientes que requiere el tejido para sus necesidades y además eliminar la cantidad de sustancias tóxicas que pueden dañar a las células. Entonces, fíjense,
el control local para el mantenimiento de la homeostasis es esencial. Además, varios tejidos, como el páncreas, como la glándula suprarrenal, la glándula tiroides, sintetizan hormonas que son utilizadas en tejidos diferentes, en células que están a mucha distancia de la glándula que genera. Estas hormonas, entonces, también necesariamente tienen que llegar a través de la sangre y de acuerdo a las necesidades hormonales de un tejido, puede aumentar o disminuir el flujo sanguíneo. Bien, entonces esas serían las necesidades específicas. Ahora, vean, hay variaciones del flujo sanguíneo en los distintos tejidos y órganos. Es decir, no todos los órganos requieren la misma cantidad de sangre en un momento determinado. Nosotros tenemos un gasto cardíaco de 5 litros por minuto cuando estamos en reposo, ¿verdad? Esos 5 litros por minuto en reposo se distribuyen por todos los tejidos. La mayor parte de los tejidos, sino que todos están en reposo. Entonces no requieren más que la cantidad mínima de flujo sanguíneo para que las células tengan la cantidad suficiente de nutrientes para no sufrir, ¿no? Y desarrollar su actividad metabólica basal, el reposo. Ahora, no todos los órganos en reposo requieren la misma cantidad de sangre. Fíjense, por ejemplo, hay algunos órganos que van a necesitar una gran cantidad de flujo sanguíneo. Las glándulas, por ejemplo, la tiroides, las suprarrenales, están permanentemente sintetizando hormonas. Entonces necesitan que el flujo sanguíneo hacia estas glándulas sea constante y en una gran cantidad. Si observamos en 100 gramos de tejido, vamos a tener que tanto la tiroides como las suprarrenales tienen más de 300 mililitros por 100 gramos de tejido de flujo sanguíneo. El hígado, que es también un órgano muy importante y que produce muchísimas sustancias, entre ellas enzimas, produce proteínas plasmáticas y básicamente es una central de procesamiento de las sustancias que ingresan a nuestro organismo, requiere un flujo sanguíneo importante, ¿verdad? De 95 mililitros por 100 gramos de tejido. Ahora, estos son órganos que están todo el tiempo necesitando un flujo sanguíneo importante y alto. Otros órganos van a recibir poco flujo sanguíneo en reposo. El músculo, por ejemplo, en reposo necesita solo de 4 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Pero el músculo tiene la particularidad de que cuando entra en actividad puede incrementar enormemente sus requerimientos metabólicos, ¿no? Y entonces esto se tiene que traducir en un incremento también grande del flujo sanguíneo, ¿no? Puede llegar hasta unas 20 veces más de lo normal. Si vemos de 4 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido, el músculo puede llegar hasta 80 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. Un incremento así de importante en fracción de segundos si la persona empieza a correr. Y desde luego, en grandes atletas, este flujo sanguíneo hacia los músculos, cuando están al máximo del rendimiento, puede incrementarse muchísimo más. Los huesos, en cambio, son órganos de un metabolismo basal muy bajo y generalmente el metabolismo en los huesos es constante, ¿no? Hay pocos cambios en el metabolismo de los huesos, no hay ese incremento como por ejemplo en los músculos o en otros órganos. En los huesos el flujo sanguíneo es de 3 mililitros por 100 gramos de tejido. En esta tabla que podemos ver a continuación, vamos a observar
los requerimientos de flujo sanguíneo en condiciones basales. ¿Esto qué quiere decir? Condición basal quiere decir que cuando están en reposo, ¿no? Si observan, el cerebro tiene un porcentaje del flujo sanguíneo de los 5 litros que son el gasto cardíaco en reposo, el 14% de todos esos 5 litros se lleva el cerebro, 700 mililitros por minuto, a una razón de 50 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. El corazón también tiene un flujo importante. Vean, el 4% para este músculo en reposo, porque también el corazón cuando entra en actividad empieza a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción puede incrementar también en varias veces el flujo sanguíneo. Pero el reposo es de 200 mililitros por minuto, aproximadamente 70 mililitros por minuto por 100 gramos. Vean, los riñones, aunque son unos órganos muy pequeños, se elevan una gran cantidad del flujo sanguíneo. Los riñones, dentro del porcentaje del flujo sanguíneo que reciben por minuto, es el 22% del flujo sanguíneo, de esos 5 litros de sangre que bombea el corazón, el 22%, es decir, 1.100 mililitros de sangre se van hacia los riñones. Son los órganos que reciben, son uno de los órganos que reciben más flujo sanguíneo de estos 5 litros. Pero los riñones son órganos pequeños, aunque tienen también un intenso metabolismo las células renales, por ejemplo, las células epiteliales que están en los túbulos, tienen un gran trabajo activando medios de transporte, como vamos a ver, de transporte activo primario, secundario. En lo que más se va el flujo, digamos, de mayor volumen cobra el flujo sanguíneo, es el flujo sanguíneo que se dirige hacia los glomérulos, ¿no? Para ser filtrado, para que la sangre sea filtrada. En realidad se filtra a razón de 125 mililitros por minuto. En un día se filtran 180 litros de sangre, de líquido, en realidad, de filtrado glomerular desde los glomérulos hacia los túbulos. Entonces, para poder filtrar cantidades tan grandes de líquido, los riñones requieren un flujo sanguíneo alto, ¿no? El hígado también tiene un flujo sanguíneo importante, 1.350 mililitros, el 27% de todo el flujo sanguíneo. Pero este flujo sanguíneo lo podemos dividir en dos. Uno es el flujo sanguíneo portal, el que llega a través de la vena porta. Ustedes recuerdan, o no sé si sí, pues tienen que recordar, ya han visto anatomía. Las venas mesentéricas recogen la sangre de la parte superior del tracto gastrointestinal, y las venas mesentéricas, todas las venas mesentéricas, desembocan en la vena porta. Y la vena porta llega al hígado e ingresa al hígado con todas las sustancias que se recogen desde el intestino, ¿no? Que se absorben del intestino, nutrientes y otras sustancias que se absorben del intestino. Todas estas sustancias son metabolizadas, o muchas de estas sustancias son metabolizadas por los sistemas enzimáticos hepáticos. Entonces, también la vena porta tiene un flujo muy grande, 21% de todo el flujo sanguíneo. En cambio, el flujo arterial hacia el hígado es relativamente pequeño, aunque también importante, el 6% de todo el flujo sanguíneo. Es un órgano grande el hígado y con intensa actividad. Esta sangre se encarga de proveer de nutrientes a los hepatocitos, ¿no? Eso es a través de la arteria hepática se realiza este flujo sanguíneo. Luego,
tenemos que el músculo en reposo, ¿verdad?, se lleva el 15% de todo el flujo sanguíneo. Muy poco flujo sanguíneo, apenas un 750 mililitros de todo el flujo sanguíneo, de todo el gasto cardíaco. Esto representa 4 mililitros por 100 gramos de tejido. Desde luego, estos 15% están distribuidos entre todos los músculos esqueléticos del cuerpo, ¿no? El hueso, un flujo muy pequeño, ¿no? Todos los huesos, el 5% de todo el flujo sanguíneo. La piel también es un órgano que recibe muy poco ese flujo sanguíneo. La piel es una cubierta que está en todo el cuerpo, recibe apenas un 6% de todo el flujo sanguíneo, representa unos 300 mililitros del gasto cardíaco, lo que hace a razón de unos 3 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. Si ustedes observan, las glándulas tiroides y suprarrenales son dos órganos que reciben muchísimo flujo sanguíneo, ¿no? Aunque el porcentaje del flujo sanguíneo del gasto cardíaco es pequeño, ¿vean?, y la cantidad también es pequeña, pero estos son órganos muy pequeños, ¿no? No vamos a comparar la suprarrenal con el corazón o la tiroides con el corazón, que son órganos más grandes, o con el hígado. La suprarrenal está apenas en la parte superior del riñón, es ese penacho que es una glándula muy pequeña, lo mismo la tiroides. Entonces, ven, esta cantidad de flujo sanguíneo, este porcentaje de flujo sanguíneo equivale en la tiroides a 160 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido, y a nivel de las suprarrenales de 300 mililitros de sangre por minuto por 100 gramos de tejido. Entonces, cada órgano, en función de su actividad metabólica, recibe un porcentaje de flujo de los 5 litros, de estos 5 litros o 5.000 mililitros que representan el gasto cardíaco. Ahora, muchos de estos órganos, como vamos a ver, aumentan el flujo cuando entran en actividad. El cerebro, por ejemplo. Esto es cuando el cerebro está en reposo, en descanso tranquilo, con los ojos cerrados, la persona echada, ¿no? Con la mente en blanco, por decir, ¿no? Pero una persona que empieza a tener actividad mental, estudiar o realizar alguna actividad donde necesita concentración y atención, el flujo sanguíneo puede llegar hasta 950 o 1 litro de sangre para abastecer las necesidades de todo el cerebro. Lo mismo el corazón, cuando aumenta la frecuencia cardíaca o la fuerza de contracción, o los músculos, ¿no? Que aumentan enormemente también el flujo sanguíneo cuando entran en actividad. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia del control del flujo sanguíneo por los tejidos locales? ¿Por qué cada tejido tiene que controlar su flujo y no así el sistema nervioso, que sabemos que controla tantas actividades y tan importantes actividades de nuestro organismo, pero el sistema nervioso central poco o nada tiene que ver con el control del flujo sanguíneo? Tampoco el sistema nervioso autónomo no se ocupa de ser el que principalmente controla el flujo sanguíneo. Tiene una importante función el autónomo, pero no es el que controla el flujo sanguíneo. Va a coadyuvar, va a ser un control un poco a más largo plazo del sistema nervioso autónomo. En el control del flujo sanguíneo local es inmediato, responde a las necesidades inmediatas de los tejidos. ¿Por qué es importante que entonces cada tejido? ¿Verdad? Toda la sangre que llega a un tejido en reposo va a cubrir perfectamente con las necesidades tisulares de ese tejido. Y cuando el tejido está en reposo, necesita una mínima cantidad de oxígeno, una mínima cantidad de glucosa que requieren las células para vivir, ¿no?
pero esa mínima cantidad es suficiente para que la célula no sufra ningún tipo de daño, falta de nutrientes, por la falta de nutrientes o por la falta de oxígeno. Ahora, en los tejidos en los que la necesidad más importante es la administración de oxígeno, el flujo sanguíneo siempre está controlado a un nivel que solamente es ligeramente mayor de lo necesario para mantener la oxigenación tisular plena. Es decir, en el cerebro, por ejemplo, el oxígeno está llegando en una cantidad exacta por un poquito más por encima del mínimo necesario para que las células no sufran. Entonces, no hay ninguna necesidad extra de flujo sanguíneo cuando está en reposo y las células están perfectamente atendidas con sus necesidades metabólicas. Esto hace que, vean, los tejidos, controlando su propio flujo sanguíneo, pueden garantizar que las células nunca padezcan una deficiencia nutricional, ni de oxígeno ni de otros nutrientes, pero el oxígeno, que es esencial para la vida de las células, porque el oxígeno es un elemento primordial, las células son anaeróbicas, puede haber en algún momento una deficiencia de glucosa o de nutrientes, y las células pueden obtener mediante otros mecanismos glucosa, pueden obtener nutrientes, no directamente del aporte de glucosa a través del flujo sanguíneo. Pueden recurrir a la gluconeogénesis, pueden recurrir a utilizar aminoácidos o también pueden recurrir a los ácidos grasos para la energía. O sea, hay alternativas para los nutrientes, pero para el oxígeno no hay alternativas. Las células son aeróbicas, no son anaeróbicas. Entonces necesitan del oxígeno de forma esencial. Entonces, al controlar el flujo sanguíneo, cada tejido garantiza que las células de ese tejido nunca tengan una deficiencia nutricional de oxígeno particularmente. Y ven, todas las células de nuestro organismo y todos los tejidos de nuestro organismo están controlando el flujo sanguíneo para garantizar estas necesidades metabólicas. Pero a pesar de ese muy variado flujo sanguíneo hacia los distintos tejidos y aumentos además también de los requerimientos de flujo sanguíneo, la carga de trabajo del corazón también siempre se mantiene al mínimo. El corazón también es capaz de sostener, los requerimientos nutricionales de los tejidos con una carga de trabajo mínima, porque sabemos que cuando hay un órgano o un sistema que va a aumentar sus necesidades metabólicas, quien tiene que responder a un aumento del flujo sanguíneo es el corazón, porque va a aumentar el retorno venoso y va a aumentar el gasto cardíaco, y para esto tiene el corazón que empezar a activar sus mecanismos de aumento del gasto cardíaco. Bien, ahora, ¿cuáles son los mecanismos de control del flujo sanguíneo local? Ahora, los tejidos son capaces de controlar el flujo sanguíneo tanto a corto plazo como a largo plazo. Los propios tejidos, sin la intervención de ningún sistema nervioso, ni del sistema nervioso central, ni del sistema nervioso autónomo, ni de ninguna otro sistema auxiliar. El control a corto plazo está dado por la vasomotilidad, que son estos cambios rápidos en la vasodilatación o vasoconstricción local de arterias, de arteriolas, de metaarteriolas, esfínteres capilares en segundos o minutos. Ya hemos hablado de la vasomotilidad y cómo los tejidos son capaces de recibir en
fracción de segundos el doble o el triple o 10 veces más de flujo sanguíneo que estaban recibiendo, siempre y cuando de acuerdo a sus necesidades metabólicas. Si aumenta el metabolismo en el tejido, entonces se dilata los vasos, llega mucho mayor cantidad de flujo. Recuerden la ley de la cuarta potencia, que hace que cada vez que se duplica el diámetro de un vaso, aumenta 16 veces el flujo sanguíneo hacia un territorio. Entonces, estos mecanismos de vasodilatación y vasoconstricción permiten entonces un control a corto plazo, segundos o minutos, la cantidad de sangre que llega a un tejido. Entonces, esto va a proporcionar una gran rapidez al mantenimiento del flujo sanguíneo local apropiado a cada tejido, a las necesidades de cada tejido. El otro es el control a largo plazo. Este control a largo plazo se produce más bien por cambios controlados lentos del flujo sanguíneo en un periodo de días, semanas o meses. Vean qué pasa con una persona que decide dedicarse a actividad física. Para poner un ejemplo, al fisicoculturismo, levantar pesas, desarrollar masa muscular. Un individuo que tenga una masa muscular normal empieza a ejercitarse al levantar pesas y empieza a desarrollar una masa muscular mayor, ¿no? Se nota el crecimiento, la hiperplasia, la hipertrofia de los músculos, ¿no? Y estos músculos que empiezan a crecer, este tejido muscular que empieza a crecer, que se empieza a hipertrofiar, requiere mayor cantidad de sangre. Hay más fibras musculares, hay mayores necesidades metabólicas, entonces necesita mayor cantidad de sangre. Y así, día a día, mientras aumenta la masa muscular de este tejido, del músculo, es necesario que cada día también aumente un poquitito más de flujo sanguíneo hacia ese tejido. Entonces, aquí es necesario que ya no solamente las arterias sean capaces o las arteriolas sean capaces de llevar mayor cantidad de flujo sanguíneo a ese territorio, sino hay necesidad de que las arteriolas aumenten el diámetro del calibre de los vasos, ¿no? Para producir mayor cantidad de flujo. Pero también hay necesidad de que las arteriolas aumenten en el número de vasos, o sea, hay más arteriolas. Entonces aquí se producen mecanismos angiogénicos, es decir, mecanismos de formación de nuevos vasos que se empiezan a formar. De hecho, fíjense en estos grandes fisicoculturistas, cuando empiezan a entrar en tensión, podemos observar las venas, ¿no? Una gran cantidad de venas que surcan por debajo de la piel de estos individuos, que nos muestran cómo hay aumento en el desarrollo del tamaño, del volumen del vaso, pero también mayor cantidad de venas que están recogiendo la sangre desde estos territorios que han aumentado de tamaño. Lo mismo pasa con las arterias. Hay mayor cantidad de arterias, de arteriolas que tienen que llegar hasta estos músculos, arterias nutricias que llegan hacia los músculos para abastecer las necesidades metabólicas. Estos cambios son a largo plazo, no son de un día para el otro, de un minuto o de un segundo después. Eso es la vasodilatación o la vasoconstricción, ¿no? Para el aumento o la disminución del metabolismo en una actividad concreta del tejido. Estos cambios a largo plazo es cuando hay una actividad sostenida también y aumentada a largo plazo. También ocurren estos cambios en flujo sanguíneo
cuando en el organismo se empiezan a presentar tumores, por ejemplo. El tumor es una masa de tejido anormal que empieza a crecer y que requiere de flujo sanguíneo y aumenta el flujo sanguíneo hacia ese tumor que primero era pequeño y después es cada vez más grande y requiere mayores necesidades de sangre. Entonces ese tumor no solamente crece en cuanto a células, sino además empieza a crecer en cuanto al número y al tamaño de los vasos sanguíneos que llevan el flujo hacia el tumor. Bien, ahora, ¿qué sucede? Estamos viendo con el ejemplo del físico-culturista o del levantador de pesas o del atleta, estamos viendo que cuando hay un aumento de las necesidades de flujo a largo plazo, ¿no? Pero ¿qué sucede también en el otro extremo? Cuando hay por ejemplo, una persona tiene una enfermedad que lo obliga a guardar cama, reposo durante meses, o un accidente de una persona que quede paralítica, no pueda mover los miembros, ¿no? Entonces, fíjense, estos miembros al no ser utilizados entran en atrofia, se van atrofiando, la masa muscular se va atrofiando, ya hemos hablado de esto cuando hemos visto tejido muscular esquelético, y los músculos, las fibras musculares, las miofibrillas, la actina, la miosina empiezan a desaparecer, se atrofian. Junto con esa atrofia hay menos necesidades de flujo y también las arterias, los vasos sanguíneos empiezan a desaparecer junto con con la masa muscular que va desapareciendo debido a la atrofia, ¿no? Entonces, esos son mecanismos de control del flujo sanguíneo a largo plazo. Bien, ahora, cuando hablamos del control a corto plazo del flujo sanguíneo, el metabolismo es el que va a determinar el incremento o la disminución del flujo. Aumenta el metabolismo, aumenta el flujo. Disminuye el metabolismo, disminuye el flujo. Fíjense ustedes cómo en esta gráfica podemos observar aquí en la barra de las está el flujo sanguíneo, ¿no? Podemos tener un volumen, 2 volúmenes, 3 volúmenes, 4 volúmenes. Y en la de las X, el metabolismo, ¿no? También un metabolismo normal, lo vamos a cualificar o vamos lo vamos a numerar con 1. El metabolismo normal, el reposo, 1, y requiere un flujo sanguíneo de 1 también, ¿no? Estos valores los vamos a asignar. Ahora, fíjense, el metabolismo aumenta 1, 2, 3, 4 veces de lo normal, fíjense, y se duplica el flujo sanguíneo prácticamente. Y así, si el incremento del metabolismo es de 8 veces más de lo normal en una célula, también va a aumentar el flujo sanguíneo hasta 4 veces la cantidad de sangre que llega a ese tejido. Entonces, esta línea nos está mostrando la directa relación que tienen el aumento del metabolismo con el aumento del flujo sanguíneo. Por el otro lado, si disminuye el metabolismo también, va a disminuir el flujo sanguíneo en la misma medida, ¿no? Bien, ahora, debido a que el oxígeno es el principal nutriente que requieren nuestras células para el metabolismo, sin oxígeno no hay metabolismo, entonces vemos cómo los cambios en la disponibilidad de oxígeno van a también determinar el flujo sanguíneo. Normalmente en por decir, la saturación de oxígeno va a ser de un 97% aproximadamente en la sangre arterial, ¿no? Entonces,
para un volumen de flujo sanguíneo aquí tenemos igual, en el eje de las YES tenemos el flujo sanguíneo, 1, 2, 3, numerado, y en el eje de las X tenemos la saturación de oxígeno en las arterias. Pasamos de 100 hasta 25. 100 es la máxima saturación, pero las arterias normalmente traen una sangre con una saturación de 97%. Esto es la saturación porcentual. Entonces, ¿qué ocurre cuando aumenta el metabolismo? ¿Qué es lo que utiliza las células? Oxígeno. Entonces, cuanto mayor es el metabolismo en una célula, mayor grado de utilización de oxígeno, y la saturación de oxígeno en las arterias empieza a disminuir, porque claro, los tejidos están requiriendo gran cantidad de flujo sanguíneo, ¿no? Y más que nada de oxígeno. Entonces, fíjense, cuanto más se utiliza el oxígeno, menos concentración o menos saturación de oxígeno arterial hay, y aumenta el flujo sanguíneo. A un porcentaje de saturación de 25%, podemos tener que el flujo aumenta hasta 3 veces. Quiere decir que se ha consumido casi 3/4 partes del oxígeno arterial, y con un consumo semejante de oxígeno arterial es necesario que el flujo aumente, y puede aumentar hasta 3 veces la cantidad de sangre que llega a un territorio. Esto nos demuestra la directa relación que hay entonces entre la utilización de oxígeno y el aumento del flujo sanguíneo. Bien, ahora, ¿cuáles son las teorías básicas para la regulación del flujo sanguíneo? Hay 2 teorías. Una es la teoría vasodilatadora. Esta teoría vasodilatadora nos indica que, fíjense aquí, este es un territorio tisular, hay células, ¿no? Hay intersticio, hay capilares, metarteriolas, esfínteres precapilares, ¿no? Y ven, cuando la sangre llega a este territorio, lo hace por las arteriolas, pasa a las metarteriolas, aquí están los esfínteres, las metarteriolas muy musculares, los esfínteres precapilares y el capilar, ¿no? Ahora, si aumenta el metabolismo, cuanto mayor es el metabolismo, mayor flujo sanguíneo necesitamos. ¿Por qué? Porque estas células necesitan disponer de oxígeno, de glucosa, de ácidos grasos, para cumplir con su actividad metabólica. Entonces, tiene que haber una mayor llegada de flujo sanguíneo. Ahora, esa mayor llegada de flujo sanguíneo ya sabemos que se debe a la vasodilatación. Estos vasos se tienen que dilatar, pero estos vasos no se dilatan por obra de ningún milagro, de algún conjuro. Tiene que haber un mecanismo bioquímico que los dilate. Bien, cuando se produce el metabolismo, estas células van a formar sustancias como la adenosina, el dióxido de carbono, la histamina y los iones potasio y el hidrógeno, que tienen capacidad de vasodilatar. Es decir, en el músculo liso de estas arteriolas, de estas metarteriolas y de los esfínteres precapilares, hay receptores para la adenosina, para el dióxido de carbono, para la histamina, que van a desencadenar mecanismos de vasodilatación. Entonces, estos vasos se van a dilatar y van a llegar mayor cantidad de flujo sanguíneo. Disminuye el metabolismo, hay menos formación de adenosina, menos formación de dióxido de carbono, de histamina, y dejan de estimular al músculo liso de arteriolas, metarteriolas y de esfínteres capilares, y nuevamente se contraen estos músculos lisos y el flujo disminuye.
Esa es una teoría. En especial esta teoría hace referencia a la formación de adenosina, que sería una de las sustancias vasodilatadoras más potentes. Además, la histamina también es una sustancia muy vasodilatadora. La otra es la teoría de la falta de oxígeno. También esta teoría dice que cuanto mayor es la utilización de oxígeno, ¿vean?, va a disminuir la saturación de oxígeno en los vasos. Entonces va a haber una ausencia de oxígeno, o va a disminuir en cantidad el oxígeno, va a disminuir la concentración de oxígeno, porque cada vez que aumenta el metabolismo, aumenta la utilización de oxígeno, y entonces hay menos oxígeno en las arteriolas, en las metaarteriolas, que están por la necesidad incrementada de las células. Entonces, solamente esa falta de oxígeno directamente sería un mecanismo que estimula la vasodilatación. Y por la falta de oxígeno, las arterias se empiezan a dilatar de forma natural. Entonces, si vamos a estos dos gráficos, fíjense, si aumenta el metabolismo, aumenta ¿qué? La formación de adenosina en especial. La adenosina, ¿de dónde viene? Del ATP, ¿no? Del adenosín trifosfato. Vean, el ATP es esencial para el metabolismo. Las células utilizan ATP, y cuanto mayor sea la hidrólisis de ATP, hay mayor formación de adenosina. Esta adenosina, entonces, y liberación de la adenosina, ¿vean?, va a hacer que se produzca una vasodilatación y aumenta el flujo sanguíneo. Por el otro lado, la otra teoría nos está diciendo que cuanto menos oxígeno hay, menos saturación de oxígeno hay, los vasos reaccionan inmediatamente y se dilatan. ¿Para qué? Para aumentar el flujo sanguíneo, ¿no? Fíjense, menos oxígeno, mayor vasodilatación. Ahora, estas dos teorías no son antagónicas, sino más bien complementarias, porque están describiendo un mismo proceso. Están hablando del metabolismo. El uno a través de la formación de sustancias vasodilatadoras, la una teoría a través de la formación de sustancias vasodilatadoras, pero durante el metabolismo. Y la otra que atribuye a la falta de oxígeno. ¿Pero cuándo? Cuando hay metabolismo. Entonces, las dos teorías no se contraponen y, por el contrario, se complementan, ¿no? Para reforzar la idea de que el metabolismo es el que va a controlar el flujo sanguíneo en los tejidos. Si aumenta el metabolismo, llega más flujo. Si disminuye el metabolismo, llega menos flujo. Bien, ahora también, además del oxígeno, de la adenosina, del dióxido de carbono y de la histamina, hay también una posible función de los nutrientes como la glucosa, la tiamina, la riboflavina, la niacina, los aminoácidos, los ácidos grasos, ¿no? Si disminuyen la concentración de estos nutrientes en arteriolas, metarteriolas, esfínteres capilares o metarteriolas o capilares, entonces las células empiezan a sufrir, porque igual que el oxígeno necesitan de estos nutrientes. Pueden las células desarrollar mecanismos para suplir a estos nutrientes o soportar un tiempo sin estos nutrientes. No es como el oxígeno, que si no reciben en minutos la célula puede morir. Una célula cerebral en 3 a 5 minutos muere si no recibe oxígeno. Vean, entonces, estos nutrientes también pueden cumplir una función importante en el incremento del flujo sanguíneo cuando disminuyen en sus concentraciones a nivel sanguíneo. Ahora hay dos mecanismos que son la hiperemia reactiva y la hiperemia activa, que también
influyen en el aumento del flujo. La hiperemia reactiva se refiere a que cuando se bloquea la sangre que riega un tejido y después de una hora se desbloquea, el flujo puede aumentar unas 4 a 7 veces. Si el bloqueo es de segundos, el aumento también del flujo durará unos segundos. Es decir, si nosotros colocamos un torniquete en un dedo y lo mantenemos cortado el flujo hacia la parte distal del dedo por unos segundos, ¿no? El dedo, ¿qué va a haber? Va a haber un sufrimiento de los tejidos porque están recibiendo menos cantidad de flujo. Luego liberamos el torniquete, inmediatamente no vuelve la misma cantidad de flujo sanguíneo hacia el tejido que estaba con menos flujo, sino aumenta entre 4 a 7 veces el flujo. ¿Por qué? Porque en este momento este tejido está sufriendo de necesidades nutricionales, ¿no? Tiene una disminución, está sufriendo por la disminución de nutrientes. Entonces, al liberarse nuevamente el flujo, al restablecerse el flujo, no va a la misma cantidad de flujo que la que llegaba anterior al bloqueo, sino que aumenta. Ahora, la hiperemia activa se refiere a que en cualquier tejido la velocidad del flujo va a aumentar cuanto mayor sea la actividad del tejido, ¿no? Ya hemos visto hace un momento, aquí estamos hablando también de básicamente las necesidades metabólicas. Mayor actividad, mayor necesidad metabólica, mayor flujo sanguíneo. Bien. Ahora, también puede haber una acción de la presión arterial con relación al flujo sanguíneo. Sin embargo, vean que cuando aumenta la presión, aumenta el volumen. Ya sabemos, ya conocemos la ley de Ohm. Aumenta el flujo, aumenta el volumen de sangre, y entonces el volumen está directamente relacionado con la presión. Si aumenta el volumen, aumenta la presión, aumenta el flujo. Volumen o flujo y presión están directamente relacionadas, son directamente proporcionales. Si aumenta la presión, aumenta el volumen. Si aumenta el volumen, aumenta la presión. Si disminuye el volumen, disminuye la presión, ¿no? Recuerdan la ley de Ohm. Bien, ahora, sin embargo, cuando aumenta la presión, puede aumentar el volumen de sangre, sin embargo, y desde luego el flujo, pero sin embargo estos cambios no son perdurables. Va a aumentar, ¿sí? Pero al minuto va a volver a restablecerse el flujo, o en menos de un minuto incluso puede restablecerse nuevamente el flujo anterior. Esta explicación se da a través de dos teorías también, la teoría metabólica y la teoría miógena. Una dice que cuando aumenta el de sangre, ¿no? Como consecuencia de aumenta la presión arterial, este aumento del volumen va a provocar que se laven las sustancias vasodilatadoras que están en los músculos lisos de arteriolas, metaarteriolas y esfínteres capilares, es decir, se vayan junto con el flujo sanguíneo aumentado. Dado que no está aumentando la actividad metabólica, no hay una formación continua de sustancias vasodilatadoras, y las que estaban son lavadas, inmediatamente hay una mayor contracción. Ese es un ejemplo. La otra es la teoría, o una explicación. La otra es la teoría miógena. Y la teoría miógena dice que cuanto aumenta el volumen en un vaso, el músculo liso se distiende, ¿no? Se distiende para producir aumentar el diámetro.
Pero ya sabemos, y aquí también se aplica la ley de Frank Starling para el músculo liso, que cuando se estira un vaso o un músculo, la respuesta va a ser la contracción. Primero el vaso se va a estirar, el músculo liso del vaso se va a estirar para aceptar mayor cantidad de sangre. Pero enseguida la respuesta del músculo va a ser la contracción, ¿no? Entonces el estiramiento brusco de los vasos sanguíneos provocados por un incremento de la presión y del flujo sanguíneo va a hacer que la respuesta del músculo sea una contracción inmediata. Y volviendo al anterior diámetro. Entonces, estos cambios de la presión arterial no afectan al flujo a largo plazo. No tienen un efecto, digamos, directo sobre el flujo sanguíneo. Vamos a ver que pueden ayudar, sí, a aumentar el volumen de retorno en las venas, cuando se produce una situación de estrés o cuando hay necesidad de aumentar el gasto cardíaco. Pero después, a nivel de arteriolas, metarteriolas, no hay cambios a largo plazo. Bien, ahora, hay mecanismos especiales de control también del flujo sanguíneo en los diferentes tejidos. Por ejemplo, en los riñones, he dicho que a los riñones llegan 1100 ml de sangre cada minuto. De los 5 litros de sangre que es el gasto cardíaco, llegan unos 1100 al riñón. De estos 1100 se va a filtrar una gran cantidad, 125 mililitros de sangre van a pasar filtradas ya no como sangre, sino como un líquido extracelular que conocemos como filtrado glomerular, van a pasar desde los glomérulos hacia los túbulos. Esta es una gran cantidad de líquido, ¿no? Y los túbulos empiezan a filtrar, a eliminar lo que no sirve y a reabsorber lo que sirve, y esa es su función. Y reabsorben, de los 180 litros que se filtran al día, reabsorben aproximadamente 179 litros. ¿No? Un litro y medio quedan para ser eliminados con la orina. Después todo se reabsorbe. Entonces, también, cuando hay un filtrado glomerular demasiado intenso y aumenta el filtrado glomerular y aumenta esta cantidad de líquido que circula por los túbulos, hay un mecanismo desde la mácula, desde el túbulo contorneado distal, que tiene un efecto directamente, es un mecanismo de retroalimentación negativa, que tiene un efecto en las arteriolas aferentes renales, las que están antes del glomérulo. Estas arteriolas lo que hacen es contraerse. Bien, entonces, así regula el flujo también el riñón. Estos mecanismos los vamos a ver cuando hablemos de renal. El cerebro también tiene sus propios mecanismos de regulación del flujo sanguíneo. Vean, cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono o de hidrógeno a nivel del tejido cerebral, inmediatamente aumenta el flujo sanguíneo. ¿Para qué? Hay mecanismos vasodilatadores, en especial desencadenados por el dióxido de carbono, que hacen que se vasodilaten las arteriolas, las metarteriolas, aumente el flujo y se pueda liberar al tejido cerebral del incremento del dióxido de carbono y el hidrógeno, que de lo contrario pueden producir una intoxicación a nivel neuronal. A nivel de la piel también tenemos mecanismos reguladores del flujo que están directamente vinculados con la temperatura corporal, ¿no?
Nosotros tenemos mecanismos de regulación de la temperatura que mantiene la temperatura a nivel del cuerpo de a 37 grados centígrados, ¿no? Si aumenta, por ejemplo, la temperatura en el medio ambiente a 40 grados, nuestro organismo no va a aumentar a 40 grados también la temperatura, lo que podría ser. Pongan ustedes una botella de agua a 40 grados y la botella del agua va a aumentar también a 40 grados. O por el otro extremo, si la botella empieza a enfriar y la temperatura ambiente baja a 10 grados, el agua en la botella también va a ser de 10 grados, porque va a mantenerse en equilibrio con el medio ambiente. Nuestros líquidos corporales no tienen ese comportamiento. ¿Por qué? Porque nuestro organismo regula la temperatura. Si aumenta la temperatura corporal en el medio ambiente, hay una tendencia a que aumente también la temperatura corporal. Pero ¿qué sucede? Mecanismos de vasodilatación hacen que se libere líquido a través de la piel, ¿no? Y se libere calor a través de la piel para mantener la temperatura adecuada. Si hace demasiado frío, mecanismos de vasoconstricción cierran todos los poros y evitan la pérdida de calor para mantener el calor corporal a una temperatura constante y adecuada para que se produzcan las actividades homeostáticas, ¿no? Vean, en una exposición grande al calor, el flujo puede aumentar 3 mililitros por minuto en 100 gramos de tejido, ¿no? Y llegar, digamos, ya hemos visto, 3 mililitros es lo normal en reposo, diríamos, pero cuando hace calor puede aumentar otros 3 o un poco más todavía del flujo sanguíneo. Además, hay también otras sustancias que son capaces de controlar el flujo a nivel tisular, ¿no? El propio endotelio de las arteriolas, metarteriolas, esfínteres capilares y de los capilares y venas son capaces de generar sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras. El óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora que se produce en el endotelio de los vasos. El óxido nítrico se produce a partir de un aminoácido, ¿no? La arginina, y sobre este el endotelio tiene una enzima, la óxido nítrico sintetasa, que actúa sobre la arginina y la convierte en óxido nítrico. Este óxido nítrico tiene una función vasodilatadora, muchos en el cerebro, en las arterias meningias, en muchas zonas del organismo. Este mecanismo funciona como un mecanismo vasodilatador. Por otro lado, también el endotelio, cuando se daña por un corte, por un daño de resquebrajamiento de la capa endotelial de los vasos, produce una sustancia que es la endotelina. Esta endotelina tiene un potente efecto vasoconstrictor, ¿no? Así que el vaso disminuye de calibre, en especial cuando hay un trauma, ¿no? Esta endotelina entonces es liberada por el endotelio dañado. Aquí podemos ver cómo a partir de la arginina hace el oxígeno, y con la intervención de la óxido nítrico sintetasa se produce óxido nítrico para que, mediante un mecanismo de segundo mensajero, aumenta la concentración de GMP cíclico, se produce cada relajación del músculo liso. Ya son células del músculo liso arteriolar o de las venas, y se produce una vasodilatación. Ahora,
Ya les decía hace un momento, la regulación a largo plazo del flujo sanguíneo está dada por mecanismos angiogénicos generalmente, ¿no? Si la vascularización aumenta debido a un incremento del metabolismo constante, como es el aumento de una masa muscular, por ejemplo, durante un periodo de tiempo prolongado, va a haber un aumento de la formación de vasos, de arterias, arteriolas, vénulas, capilares, que se encarguen de garantizar un flujo adecuado a ese tejido. Y aquí parece ser que el oxígeno tiene una función importante, ¿no? Por ejemplo, en los animales que viven en las alturas, entre ellos el ser humano, quienes habitan a partir de los 2.500 o 3.000 metros de altura, allí la saturación de oxígeno es menor que en el llano, que a nivel del mar. Entonces, en estos lugares se observa que los tejidos de los animales tienen una mayor vascularización. Esto con el fin de que pueda garantizarse las necesidades metabólicas de los tejidos, ¿no? Las necesidades nutricionales de los tejidos. También se ha visto, por ejemplo, que en prematuros, cuando hay exceso de oxígeno, lo contrario que en las alturas, este exceso de oxígeno interrumpe el flujo sanguíneo en ciertos territorios e impide el crecimiento vascular. Esto se observó en niños prematuros que eran llevados a incubadoras con carpas de oxígeno, es decir, con mayor saturación de oxígeno y con poco dióxido de carbono, pensando que el oxígeno les iba a favorecer la respiración, porque un prematuro generalmente tiene dificultades para respirar. ¿Qué es lo que se observó? Que las retinas que todavía no han madurado del todo después del nacimiento y peor todavía en un prematuro, dejaban de recibir flujo sanguíneo porque las arteriolas, en vez de seguir creciendo, seguir desarrollándose, las arteriolas y los vasos que proveen flujo sanguíneo a las retinas disminuían. Entonces se producía una atrofia del tejido de la retina y con esto la imposibilidad de ver, ¿no? La ceguera de estos niños. Bien. Entonces, la regulación a largo plazo del flujo sanguíneo está directamente relacionada o vinculada con la formación de nuevos vasos sanguíneos, ¿no? La falta de oxígeno va a estimular factores de crecimiento vascular, factores de crecimiento endotelial, factores angiogénicos que hagan que aumente el número de arterias, de venas, de vasos en general. Bien, esto también se observa que cuando se bloquea una arteria o una vena a largo plazo, aumenta la formación de vasos inmediatamente y esta formación de vasos va sustituyendo, digamos, a la arteria original y es lo que se conoce como la circulación colateral. Ven, este experimento que se hizo en una rata, a las ratas primero en la fotografía A podemos ver el tejido muscular de la rata sometida a una actividad física normal, ¿no? Sin mayor exigencia, pero luego de un periodo de 30 días de actividad intensa, ¿no? De una estimulación física intensa de la rata, fíjense cómo aparecen estos puntos blancos que son vasos sanguíneos. Aquí entonces vemos los vasos sanguíneos pocos, ¿no? Hay una rata sin estimulación, pero una rata con una estimulación
intensa durante un periodo largo de tiempo, de un mes, para una rata un periodo de tiempo de un mes es largo, se desarrollan los músculos y también se desarrolla la formación de nuevos vasos sanguíneos. Finalmente está el control humoral de la circulación. Hay muchas hormonas e incluso iones que van a actuar produciendo una mayor un incremento del flujo sanguíneo o una disminución del flujo sanguíneo, ¿no? ¿Vean? Por ejemplo, sustancias vasoconstrictoras son la noradrenalina, la adrenalina, la angiotensina, la vasopresina, la endotelina. Todas estas sustancias las vamos a ir observando a lo largo de la materia, ¿no? Ya hemos visto a la noradrenalina y a la adrenalina que cuando actúan sobre receptores alfa, la noradrenalina tiene una capacidad vasoconstrictora enorme, ¿no? O la adrenalina también. Sobre el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso simpático cuando actúa sobre receptores alfa adrenérgicos. También la angiotensina, cuando se produce una disminución de la presión arterial, es formada la angiotensina, y esta angiotensina actúa sobre el músculo liso vascular, también tiene receptores de angiotensina 2 que producen vasoconstricción. La vasopresina, o hormona antidiurética, también en el músculo liso vascular tiene receptores que producen vasoconstricción. Y la endotelina, como acabamos de ver, se forma en el endotelio y tiene también una capacidad de vasoconstricción, ¿no? En realidad la angiotensina tiene el mecanismo de la renina, angiotensina, que participa en la regulación de la presión arterial, lo vamos a estudiar muy en detalle. Y también cuando hablemos de la vasopresina, cuando hablemos de la regulación de la presión arterial y también cuando hablemos de la regulación de la reabsorción tubular de agua, vamos a hablar mucho de la vasopresina, también llamada hormona antidiurética. En los túbulos, por ejemplo, la hormona antidiurética aumenta la reabsorción de agua desde los túbulos hacia el intersticio y luego hacia los vasos peritubulares, hacia los capilares peritubulares. Eso en los túbulos, pero en los vasos renales y en los vasos en general produce una vasoconstricción. Bien, y también hay sustancias vasodilatadoras como la bradicinina, que se produce en el tejido inflamado, produce vasodilatación. La histamina, que también produce en el tejido inflamado, produce vasodilatación y que se libera de los basófilos y de los mastocitos, ¿no? Bien, son sustancias vasodilatadoras. También, los iones, cuando son, en especial, se producen daños celulares, se liberan iones desde las células. Los iones potasio, cuando aumentan su concentración en el tejido y en especial como fruto del daño celular, van a producir vasodilatación, ¿no? El magnesio también, el hidrógeno. Y vasoconstricción, el calcio. Cuando aumenta la concentración de calcio, hay vasoconstricción. Bien, vemos un poquito más sobre la regulación nerviosa ahora de la circulación. Hemos visto en este momento cómo el tejido se encarga de controlar el flujo sanguíneo, pero también en el sistema nervioso autónomo en particular tiene una acción muy importante, aunque no es la principal, sino no controla el flujo, el sistema nervioso autónomo, pero sí es capaz de regular mediante el simpático y el parasimpático, es capaz de ayudar a regular, ¿no?, la circulación, aumentando o disminuyendo también el flujo sanguíneo y, por otro lado, controlando la presión arterial. Y la presión arterial puede variar
de un momento para otro, en especial cuando entramos en situación de estrés, aumenta, es natural y normal que aumente la presión durante el estrés, ¿no? Estos son cambios rápidos de la presión arterial. Y ese aumento de la presión arterial es necesario para redireccionar el flujo sanguíneo hacia órganos que van a necesitar de mayor cantidad de nutrientes y de oxígeno, por ejemplo, durante la actividad física o durante una situación de estrés. Entonces, veamos cómo actúan, cómo se regula desde el punto de vista nervioso la circulación y también la presión, los cambios rápidos en la presión arterial. Hay una regulación nerviosa de la circulación y esta regulación nerviosa de la circulación se realiza a través del sistema nervioso autónomo, casi exclusiva esta regulación de la circulación por el componente del sistema nervioso autónomo que más importancia tiene en la regulación de la circulación es el sistema nervioso simpático. El parasimpático también actúa, pero casi no tiene acción sobre los vasos. No hay una inervación parasimpática en los vasos. La única inervación parasimpática a nivel del aparato cardiocirculatorio es la que ejerce el nervio vago sobre el corazón, y ni siquiera sobre todo el corazón, simplemente sobre las aurículas y específicamente sobre el nódulo sinusal y sobre el nódulo auriculoventricular, como ya hemos visto. Entonces, quien tiene sí una función importante, tanto sobre el corazón como sobre los vasos, es el sistema nervioso simpático. Si ustedes recuerdan, el sistema nervioso simpático va a llegar a prácticamente todos los vasos del cuerpo, ¿no? Las neuronas postganglionares llegan a las arterias y a las venas. También las neuronas postganglionares son capaces de llegar al corazón. En el corazón producen dos efectos, uno a nivel del sistema de conducción, aumentando la frecuencia cardíaca, y otro a nivel del músculo cardíaco, aumentando la fuerza de contracción. Entonces, ahora, en las arterias y en las venas producen vasoconstricción, pero también producen vasodilatación. Una excitación simpática va a producir una vasoconstricción y una inhibición simpática va a producir una vasodilatación. Aquí no entra el sistema parasimpático, por ejemplo, produciendo una excitación o un estímulo parasimpático sobre las venas, sobre las arterias. El parasimpático no inerva arterias ni venas. Si ustedes ven este gráfico, tenemos arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. ¿Quién llega sobre arterias y arteriolas? Sobre vénulas y venas, solamente el simpático. Y cuando el simpático estimula al músculo liso de las arterias, de las arteriolas, de las venas o de las vénulas, va a producir vasoconstricción. Generalmente, estas fibras postganglionares del sistema simpático secretan o segregan noradrenalina. La noradrenalina actúa sobre receptores alfa. Estos receptores alfa están vinculados a mecanismos de segundo mensajero de fosfolipasa C. Y esta fosfolipasa lo que hace es producir diacilglicerol y trifosfato de inositol, que aumentan en su concentración en el interior del músculo liso y producen un mayor ingreso de calcio
el calcio ingresa al músculo liso desde el líquido extracelular y produce una vasoconstricción. Estamos repasando lo que ya hemos visto en el sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, ahora, los capilares no tienen inervación de ningún tipo, ni del simpático, ni del parasimpático, ni del sistema nervioso central, de ningún tipo de inervación. ¿Por qué? Porque los capilares solamente tienen una sola capa de células endoteliales. Y hemos visto que esta capa de células endoteliales está dotada de poros que tienen sus propias características y que permiten la difusión en ambos sentidos de nutrientes, de oxígeno, de dióxido de carbono, de sustancias de desecho y otras sustancias que van desde el interior del capilar hacia el líquido intersticial y del intersticio hacia el capilar, ¿no? Entonces, bien. Ahora, cuando hay una estimulación simpática a nivel de las arteriolas y de las metaarteriolas, pero en especial de las arteriolas y de pequeñas arterias, hay un gran incremento de la presión a este nivel, ¿no? Y digamos, hay una vasoconstricción. Esta vasoconstricción genera una disminución del diámetro. Esta arteriola disminuye su diámetro. Entonces, vean, el flujo que estaba viniendo por un diámetro de 1 va a disminuir a un diámetro de medio, por decir. Entonces, va a disminuir en 16 veces la cantidad de flujo sanguíneo que está llegando. Este mecanismo produce un aumento de la resistencia. Entonces, esta vasoconstricción produce un mecanismo de resistencia al flujo. Cuando hay vasoconstricción arteriolar, ¿ya? Por ejemplo, hay una tremenda resistencia al flujo sanguíneo. Disminuye la cantidad de sangre que está atravesando las arteriolas y las metaarteriolas, ¿no? En los vasos grandes, como las venas, ocurre también un fenómeno de contracción con la estimulación simpática. Pero vean, las venas son reservorios que tienen 1 litro de reserva de sangre o más, ¿no? Para casos de necesidad. Tienen un diámetro mayor que el de las arterias, también las vénulas, que de las arteriolas. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una contracción de las venas? La sangre que está almacenada en las venas es impulsada hacia el corazón. Una vasoconstricción en las arteriolas lo que hace es disminuir el movimiento hacia un territorio determinado. Una vasoconstricción en las venas aumenta la cantidad de sangre más bien que está retornando hacia el corazón. Normalmente si está retornando 70 ml hacia el corazón, ¿no? En cada sístole, una vasoconstricción va a hacer que aumente hasta 90 o 100, depende de la vasoconstricción, porque se van a contraer estas venas, van a impulsar la sangre extra que contienen hacia la aurícula derecha, aumentando la sangre que retorna al corazón y aumentando la función de bomba. Si hay una inhibición simpática, entonces también estas venas se van a dilatar y al dilatarse va a haber menos sangre que va a ir hacia el corazón. ¿Sí? Menos sangre que va a ir hacia el corazón y va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces, las venas lo que hacen es
controlar o regular la función de bomba del corazón. Aumentan o disminuyen el retorno venoso. Y al aumentar o disminuir el retorno venoso, inmediatamente van a aumentar o disminuir el gasto cardíaco, porque gasto cardíaco y retorno venoso son iguales. Siempre la misma cantidad de sangre que retorna al corazón tiene que ser eyectado por el corazón. La cantidad de sangre que retorna a la aurícula derecha tiene que ser eyectada por el ventrículo izquierdo hacia la circulación. Bien, aquí vamos a quedar en este punto. La próxima semana continuamos con este tema del control nervioso de la circulación. No sé si tienen alguna consulta. Entonces, doctor, ya que los endotelios no tienen inervación simpática, solitos se van a contraer, ¿no? Produciendo no se contraen. O sea, van a depender del volumen de sangre que llegue al endotelio. Fíjate, y recuerdas, el capilar, si llega mayor cantidad de sangre, mayor volumen de sangre al capilar, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir en el capilar? Va a aumentar la presión capilar. Y si aumenta la presión capilar, va a aumentar la filtración, va a aumentar la salida de sangre, o no de sangre, sino de líquido hacia el intersticio. Eso es inmediatamente, va a aumentar la presión capilar y va a aumentar la salida de líquido hacia el intersticio, ¿no? Ahora, si disminuye el volumen de sangre que llega al capilar, segundo, vamos a tal vez ir aquí, ¿dónde estoy? Aquí, fíjate, si disminuye, aquí no hay inervación, este es el capilar, solo es un endotelio. ¿Cuándo va a aumentar el volumen? Si llega más sangre por las arterias, o las arteriolas. Si llega más sangre por las arteriolas, va a aumentar el volumen, y va a aumentar la presión, y va a aumentar la filtración hacia el intersticio. Ahora, si disminuye el volumen, también va a disminuir la cantidad de sangre en el capilar